Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. En este video vamos a revisar las vías extrínseca e intrínseca de la apoptosis. Comenzaremos con la vía extrínseca. La vía extrínseca se llama así porque la señal de muerte, que es un ligando de muerte, como puede ser CD95L, que también se llama FAS-L o ligando FAS, esta L quiere decir ligando. Entonces, CD95L y FAS-L es lo mismo. Este ligando de muerte viene del exterior de la célula, pero es muy importante señalar que el ligando de muerte casi siempre está anclado a la membrana plasmática de la célula señal. Es decir, la célula señal que tiene ligando de muerte tiene expuesto el ligando en su membrana plasmática y hace señalización yuxtacrina o señalización de contacto con la célula que se va a morir. Los ligandos de muerte, en términos generales, no se secretan al ambiente extracelular, sino que se quedan unidos a la célula señal en su membrana plasmática. Y la célula señal, que puede ser una célula del sistema inmune, llega a tocar a la célula que se va a morir. Bueno. Entonces ocurre la interacción entre este ligando de muerte, que puede ser FAS-L, con su receptor. En este caso, el receptor se llama CD95 o FAS. Una vez que han interaccionado el ligando de muerte con el receptor de muerte, hay una trimerización. Miren, se forma un trímero. Y este trímero recluta a proteínas adaptadoras con dominios de muerte que se llaman FAD. Estas que se ven de color morado aquí serían tres, una por cada monómero del trímero. Este complejo, que se llamaría complejo DISC, que es el complejo ligando, receptor, proteína adaptadora, recluta a la procaspasa 8, que está en estado decimógeno, o sea, en estado inactivo. Y esa cercanía entre las tres procaspasas 8 que se unen ahí hace que se activen proteolíticamente y se conviertan en caspasa 8. La caspasa 8, a su vez, va a reclutar, miren, aquí ya ocurrió el cambio de procaspasa 8 a caspasa 8, y entonces la caspasa 8 empieza a activar proteolíticamente porque les quita el segmento que evita que sean catalíticas a la procaspasa 3, a la 6 y a la 9, que son las ejecutoras, que son las que se encargan de desmantelar la maquinaria celular. Ahorita vamos a ver cómo lo hacen. Pero por otra parte, también tenemos que la caspasa 8 puede truncar a BID. BID es un factor proapoptótico de la familia BCL2 y entonces ahora sería BID truncado. Y BID truncado puede favorecer que se forme el poro de permeabilidad mitocondrial y eso nos llevaría a la vía intrínseca. Entonces vamos a ver un resumen de cómo se lleva a cabo la vía extrínseca de la apoptosis. En la vía extrínseca, primero tenemos un ligando que puede ser FAS-L o CD95L, que es lo mismo, que interacciona con su receptor que se llama FAS o CD95, que recluta a proteínas adaptadoras que se llaman FAD. ¿Qué quiere decir FAD? Proteína asociada al dominio de muerte del receptor FAS. Otro ligando puede ser el factor de necrosis tumoral, que interacciona con su receptor que se llama TNFR. Y este recluta a proteínas adaptadoras que se llaman TRAD o proteínas asociadas al dominio de muerte del receptor TRF. Acuérdense que ahí se forma un trímero y a este trímero se le conoce como complejo DISC.
y está integrado por el ligando, el receptor y la proteína adaptadora. Y este complejo DISC o complejo señalizador inductor de muerte recluta a la procaspasa 8. ¿Para qué? Para convertirla en caspasa 8. ¿Por qué? Porque solamente una caspasa puede activar a otra caspasa, entonces cuando están cercanas las procaspasas 8 se activan unas a otras. La caspasa 8, a su vez, puede activar proteolíticamente a las caspasas 3, 6 y 7 y también puede truncar a VID. Y VID se puede ir hacia la membrana de la mitocondria, la membrana externa mitocondrial, para llevar a cabo la activación directa de VAX y de VAC, que son miembros proapoptóticos de la familia BCL2. Muy bien, entonces ya habíamos dicho que la procaspasa 8 se une al complejo DISC. La caspasa 8 ya estaría entonces en estado activo por proximidad de una con otra y se activa la cascada de caspasas ejecutoras y se puede formar vid truncado. Ahora, ¿qué hacen las caspasas efectoras o ejecutoras? Estas caspasas, que son la 3, la 6 y la 7, pero se conoce mucho más qué es lo que hace la caspasa 3, hacen proteólisis en proteínas diana, pero no en caspasas. Degradan proteolíticamente a muchas proteínas de la célula, pero no a otras caspasas. ¿Qué hacen? Pues la caspasa 3 rompe láminas nucleares. Las láminas nucleares son filamentos intermedios, elementos del citoesqueleto que estabilizan la envoltura nuclear. Entonces, si se rompen las láminas nucleares, se desestabiliza la estructura del núcleo y el núcleo ya estaría desestabilizado. ¿Qué otra cosa hace? Fragmenta a una DNasa que se llama ICAD y deja libre a CAD. ¿Qué es CAD? Fragmenta más bien a un inhibidor de la DNasa activada por caspasa. Y entonces esta queda libre para hacer su acción. ¿Y qué hace? Cuando CAD está libre, fragmenta el DNA. Y si fragmenta el DNA, seguramente ya no habrá genes para copiar en esa célula. A otra cosa que hace la caspasa 3 es que induce que ROC1 es una sinasa activada por una GTPasa que se llama RO. Y esta lo que hace es fosforilar cadenas ligeras de la miosina que están muy cerca de la membrana plasmática para que haya protrusión de la membrana, es decir, para que a la membrana le salgan como estos chipotes que se ven aquí, y eso terminaría formando unas estructuras que se llaman cuerpos apoptóticos. Otra cosa que hace la caspasa 3 es que se trasloque la fosfatidilcerina, que regularmente está en la monocapa citosólica, a la monocapa exoplásmica. Y eso provoca algo que se llama opsonización. Opsonización de los cuerpos apoptóticos. ¿Eso qué quiere decir? Que los cuerpos apoptóticos se hacen muy apetecibles para los macrófagos, que son células del sistema inmune, y estos cuerpos apoptóticos son fagocitados por los macrófagos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, las caspasas efectoras o ejecutoras hacen todo lo que tienen que hacer, todo lo que se puede para desmantelar la maquinaria celular. Degradan citoesqueleto, degradan DNA, degradan estructuras que tienen que ver con la estabilidad de la célula. Bueno, pues ahora vamos a ver la vía extrínseca, ya la vimos, ahora vamos a ver la vía intrínseca de la apoptosis. La vía intrínseca de la apoptosis comienza con el estrés mitocondrial, con el daño a las mitocondrias. Cualquiera de los factores que vamos a ver a continuación pueden favorecer
que se dañe la mitocondria y que se forme el poro de permeabilidad mitocondrial. Y hay que recordar que las mitocondrias tienen almacenados factores proapoptóticos. ¿Qué puede sucederle a la mitocondria? Pues que en el interior de la célula aumente el estrés oxidativo y se forme muchas especies de oxígeno reactivas. Puede suceder que haya un aumento sostenido de la concentración de calcio en el citosol. Si la concentración de calcio aumenta mucho, hay un pico enorme o se mantiene sostenida durante mucho tiempo, eso puede causar apoptosis. La radiación ultravioleta también, la radiación gamma también, y particularmente que aumente la expresión de una proteína que se llama P53. P53 es el guardián de nuestro genoma. Cuando hay un daño reversible en el genoma, P53 puede, digamos que hacer las gestiones para que se haga la reparación. Pero cuando hay un daño grave, muy grave al DNA, al genoma, a nuestros genes, que ya no se puede reparar, entonces aumentan muchísimo los niveles de P53. Y P53 puede actuar como un factor de transcripción que active genes de proteínas proapoptóticas, como VAX y BID, que recuerden que estos VAX y BID son de la familia BCL2, pero son miembros proapoptóticos. También puede activar a esta proteína que se llama ASC, que se llama proteína adaptadora, que favorece la activación de VAX y reprime el gen de BCL2. P53 reprimiría que se sintetice BCL2 en esa célula y recuerden que BCL2 es una guardiana. Como proteína, P53 se puede unir a las guardianas, que son BCL2 y BCLXL, y antagoniza su función antiapoptótica. Y también se puede unir directamente a VAX y activarlo. Entonces, P53 hace todo lo que puede para que la célula se vaya a apoptosis cuando existe un daño grave al DNA. Bueno, pues entonces aquí ya tendríamos un daño muy grave en la mitocondria. ¿Por qué? Se favorecería en esta vía intrínseca de la apoptosis la permeabilización de la membrana mitocondrial, es decir, que se forme el poro de permeabilidad mitocondrial transitorio. Y entonces, ¿qué sucede? Una de las cosas que sucede es que sale el citocromo C de la mitocondria. El citocromo C es parte de la generación bueno, ayuda a la generación de energía metabólica en la célula, es decir, a la producción de ATP. Pero cuando se sale de la mitocondria es un factor proapoptótico que se une a APAF1. APAF1 es el factor activador de proteasa apoptótica. Entonces se forma el complejo citocromo C, que vemos aquí de color azul, azul claro, digamos, y APAF1. Y a estos se les une la procaspasa 9, que es la iniciadora de la vía intrínseca. Y se forma una estructura que no es como está aquí, sino que tiene forma como de timón de barco, es un heptámero, que se llama apoptosoma. Y el apoptosoma pone en cercanía a procaspasas 9, se activan y entonces ya tendríamos caspasa 9 en estado activo y la caspasa 9 entonces activaría la cascada de cadena, la cadena o la cascada de caspasas ejecutoras que son la 3, la 6 y la 7 y entonces tendríamos por lo tanto toda esa serie de eventos que ocurren para la desmantelación de la maquinaria celular. Además, también salen de la mitocondria otras proteínas proapoptóticas como SMAC diablo. Las SMAC diablo inhiben a las proteínas inhibidoras de la apoptosis.
Y entonces, pues todo está hecho para que se lleve a cabo la apoptosis en la célula. Entonces, vamos a ver nada más un resumen pequeñito de qué es lo que pasa cuando se da la vía intrínseca, qué factores salen de la mitocondria. Pues la mitocondria ya habíamos dicho que retiene proteínas proapoptóticas en su espacio transmembranal y es un almacén de estas. Mientras las mitocondrias no se dañen y no se les formen poros de permeabilidad mitocondrial transitoria, no habrá apoptosis, pero en cuanto se dañan y el daño sea en muchas mitocondrias, es inevitable que ocurra. Entonces, ¿quiénes están en la mitocondria? El citocromo C, que se une con APAF1 para formar el apoptosoma y activar a la caspasa 9, que es la caspasa iniciadora de la vía intrínseca. Sale SMAC Diablo, que ya dijimos que inhibe a las proteínas inhibidoras de la apoptosis. Sale AIF, que es factor inductor de la apoptosis. Este AIF se trasloca al núcleo, ocasiona condensación de la cromatina y fragmentación del DNA. Y además recluta a una proteína que se llama ciclofilina A, que es una DNasa latente y en ese momento pues se activa, deja de ser latente. Y también sale una endonucleasa G que fragmenta el DNA. Entonces, por esta vía también ocurre mucha fragmentación del DNA, no nada más con las caspasas. Bueno, entonces, en las células hay vías de señales de vida y vías de señales de muerte. Por la parte superior de este esquema vemos a las vías que están relacionadas con la vida o a las proteínas que están relacionadas con la vida de las células y en la parte inferior a las proteínas que están relacionadas con la muerte de las células. Haciendo un resumen muy ligerito de lo que se ve en esta imagen, tendríamos factores proapoptóticos, es decir, proteínas que favorecen la apoptosis. Las caspasas, por supuesto. ¿Qué hacen las caspasas? Pues romper enzimas, citoesqueleto, activar DNAsas. Y una vez que se hace eso, estas son las efectoras, pero pues también recuerden que están las iniciadoras. Tenemos a BAD y a VAX, que son miembros de la familia BCL2, que forman el poro de permeabilidad mitocondrial transitorio y pues se libera citocromo C, SMAC diablo, endonucleasa G, AIF. Los receptores de glutamato tienen que ver mucho, si se activan en demasía, con la entrada de calcio y que se mantenga un nivel de calcio sostenido y eso hace que se activen sinasas y proteasas. Pero esto es solo cuando hay un exceso, un grave exceso de glutamato en el medio extracelular. Se mueren muchas neuronas cuando eso pasa. Aquí tenemos a los receptores que inician la vía extrínseca y pues a P53 cuando sus niveles están muy, muy elevados porque tiene que ver con la transcripción de genes de muerte y con potenciar las acciones de VAX. Ahora, factores antiapoptóticos, pues tenemos a los guardianes de la familia BCL2, que son BCL2, que le dan nombre a la familia, BCLXL, que estabilizan la membrana mitocondrial y evitan que se forme un poro de permeabilidad mitocondrial duradero, las proteínas inhibidoras de la apoptosis que inhiben caspasas, los factores tróficos y citocinas, que tienen que ver con vías de receptores tirosincinasa que activen a AKT para que se favorezca la sobrevivencia de la célula. Enzimas antioxidantes también serían factores, digamos, antiapoptóticos, porque hasta cierto punto evitan el estrés oxidativo y las proteínas de unión a calcio también hasta cierto punto porque favorecen la homeostasis del calcio. Y si el calcio no está libre, el ion calcio no está libre, está unido a proteínas, entonces no se registraría ese aumento sostenido de calcio dentro de las células.
Y esto es a muy grandes rasgos las vías intrínseca y extrínseca de la apoptosis. Muchas gracias por su atención. Espero que el video haya sido claro.